buenos días a todos. Bienvenidos a este evento promoviendo la diversidad de género en las juntas directivas para el crecimiento de las empresas. Mi nombre es Carolina Angarita Barrientos, soy la gerente general de Discovery Networks en Colombia, la red de 14 canales y miembro del Club del 30%. Hoy precisamente estamos haciendo este lanzamiento oficial de ese Club del 30% en nuestro país. Es una iniciativa de negocios que nació en Inglaterra, como les contaremos, pero que busca aumentar la participación de las mujeres en las juntas directivas y en general en los cargos gerenciales y en las posiciones de liderazgo de las empresas del país. Tenemos la certeza, como lo demuestran los hechos y cifras que les revelaremos a lo largo de este evento, que ello no solo tendrá efectos positivos en las empresas, sino por supuesto también en todo el país. En Colombia, el Club del 30%, que es mínimo 30, un primer paso, es una iniciativa privada que cuenta con el apoyo del gobierno nacional. Y por eso quiero, sin más preámbulo, darle la palabra a nuestra vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, quien nos extenderá unas palabras de bienvenida. Muchas gracias y bienvenida, señora vicepresidenta. Muy buenos días, querida Carolina. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Especialmente quiero saludar a nuestra consejera presidencial para la equidad de género, la doctora Heidi Gallo, pero también a Marcela Contreras, la presidenta de este club del 30% acá en Colombia, Carolina, por supuesto también a María Fernanda Suárez, a María Fernanda Mayhuasca, todas las mujeres maravillosas que hacen parte de esta iniciativa para decirles, este es un momento realmente inédito, es un momento en donde la humanidad entera, por cuenta de esta pandemia, realmente va a hacer cambios. Y esos cambios tenemos que lograr nosotras que de verdad esta vez incluyan un compromiso con la incorporación de las mujeres plenamente a la economía, al desarrollo, a la generación de empleos, al desarrollo empresarial y a emprendimientos que sean sostenibles, escalables, rentables, perdurables, porque esa es otra cosa en la que tenemos que estar muy atentas. No podemos realmente lavarnos las manos. Muchas veces uno oye mucha gente diciendo estamos apoyando emprendimientos de mujeres, pero vamos a ver, y realmente son emprendimientos de muy pobre calidad, con muy poca sostenibilidad y ninguna posibilidad de perdurabilidad. Entonces creo que en este momento donde el mundo entero sabe que hay que hacer cambios al interior de las sociedades, donde también con ocasión de los objetivos del desarrollo sostenible se ha demostrado la necesidad de garantizar esta equidad de género que permita que la incorporación de las mujeres al mercado laboral, a la economía, genere un mayor crecimiento en el Producto Interno Bruto, genere más empleos, genere más puentes al interior de las sociedades. Repito, tenemos que lograr que en Colombia sea un momento que también trascienda y genere cambios estructurales. Yo me siento de verdad muy contenta de estar en un gobierno que tiene paridad de género. Espero que todavía la tenga. Ha habido unos cambios recientes y no hemos revisado con Heidi, pero lo cierto es que es un gobierno en el cual tenemos un presidente de verdad entusiasmado, comprometido con esta equidad de género, pero todas sabemos esto no lo puede hacer solamente el gobierno. Las políticas públicas son definitivas para introducir cambios en una sociedad, pero los cambios tenemos que lograrlos desde la sociedad, desde el sector empresarial, desde la academia, desde las organizaciones de mujeres, pero también realmente desde las mujeres que tienen poder, porque acá el tema tiene que ver con el poder. Cómo utilizar el poder de las mujeres que hacen parte de los órganos directivos de las empresas para promover el desarrollo de nuevas mujeres también para esas posiciones de liderazgo. Cómo lograr realmente que haya una posibilidad de desarrollo de desarrollo de carrera para las mujeres al interior de las empresas, porque existen políticas explícitas que promuevan ese desarrollo. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo de verdad muy importante con el presidente, con la consejera Heidi Gallo. Tenemos por primera vez, como ustedes saben, un Plan Nacional de Desarrollo que da un capítulo entero a la equidad de género. Tenemos por primera vez también un trabajo en donde no solamente la mitad del gabinete está conformado por mujeres, está comprometido con esta equidad de género, sino en general todos los ministros, en general ese 100%
10% tienen hoy tareas asignadas por el propio presidente para garantizar la equidad de género, y con cada una de las carteras ministeriales estamos trabajando en este momento para que al interior de ese sector de la producción, al interior de esa actividad que está representada por cada una de las carteras ministeriales, nos encarguemos de estimular con las empresas estas políticas que promuevan la inclusión de las mujeres, pero también que promuevan el desarrollo de carrera de las mujeres al interior de las empresas. Tenemos también por primera vez un trazador presupuestal que sin duda va a servir, sobre todo, pues yo creo que en el futuro nos va a determinar claramente cuál es el impacto de cada peso invertido del presupuesto para equidad de género y cuáles son realmente los resultados. Hasta ahora estamos realmente implementando este trazado presupuestal. Yo le he dicho al presidente que los discursos de equidad de género a estas alturas de la vida, si no tienen presupuesto, no son nada. No creo en esos discursos. Creo que realmente la voluntad política para hablar de equidad de género tiene que estar acompañada de una asignación de presupuesto. Entonces es por esa razón tan importante una directiva presidencial que se expidió hace 2 semanas, la directiva número 11, en la cual el presidente está asignando tareas a cada uno de los ministerios. Esta la construimos con Heidi en la consejería y en la vicepresidencia, y parte de esas tareas entonces tienen que ver con el impulso de programas al interior del sector empresarial para lograr esa mayor inclusión y ese desarrollo de las mujeres en las empresas. Pero decía, estos cambios hay que hacerlos desde la sociedad, desde el sector empresarial, y quiero contarles una anécdota. En el año 2007, yo fui senadora del 2006 hasta el 2010, y en el año 2007 todas las mujeres del Congreso presentamos esa ley 1256 que se expidió en el 2008. En esa ley, por primera vez, realmente todas las mujeres de distintas posiciones políticas nos unimos a sacar adelante una legislación que protegiera a la mujer básicamente contra la violencia, una legislación que convirtiera el delito de abuso sexual en un delito que se vigila de oficio, que se inician procesos de oficio, no por querella de parte. Y en ese proyecto de ley yo incluí un artículo precisamente para lograr que al interior de las empresas hubiera políticas para garantizar la equidad de género y el desarrollo de las mujeres. En este proyecto de ley tuvimos 2 problemas graves. Uno, el tema de la violación, porque los congresistas decían, no, una mujer a la que violan tiene que denunciar, y si no denuncia, pues eso no es problema de la sociedad. Por supuesto que sí es un problema de la sociedad. Una violación ofende a la sociedad como un homicidio, ofende a toda una sociedad y se tiene que investigar de oficio, no por querella de parte. Y logramos ganar esa batalla que fue muy dura. Al interior del Congreso la ganamos. Y el segundo gran debate que tuvimos fue justamente de las empresas. Y lamentablemente tengo que decirles, hubo empresas, hubo gremios que desafortunadamente también utilizaron el cabildeo para frenar esa iniciativa, porque quizás pensaban esto puede ser algo en donde realmente se vaya a obligar a las empresas a tener cuotas de mujeres simplemente por ser mujeres, y eso no era así. Era tener políticas para garantizar el desarrollo de las mujeres. Hoy por hoy las cosas han cambiado, han pasado 12 años, tenemos una experiencia maravillosa con lo que ha sido la presencia de Christine Lagarde en el Fondo Monetario Internacional, ahora Kristalina Georgieva. Con ambas he hablado yo y ambas han hecho estudios muy serios en el Fondo Monetario Internacional que demuestran cómo la presencia de las mujeres en el mercado laboral, en la economía, en el desarrollo de las empresas genera más crecimiento en el Producto Interno Bruto, genera más crecimiento en las empresas, genera más rentabilidad en las empresas y genera también una mayor cercanía de las empresas con esa constituency, con sus clientes, con el mercado al cual están dirigidas. De tal manera que estoy totalmente convencida que son las calidades, las condiciones, la preparación de las mujeres las que realmente deben servir para que en esta sociedad el liderazgo femenino, tanto en lo público como en lo privado, produzca transformaciones en la sociedad que garanticen un país mucho más orientado hacia el progreso, hacia la inclusión social, hacia el desarrollo
económico y un país de verdad con una voluntad definitiva, expresa, de incluir a todos, de reducir la pobreza, de acabar la pobreza extrema. Nosotros hemos venido trabajando en la vicepresidencia, apoyando el trabajo del presidente para la reactivación y con un programa que hemos llamado repotenciación, para que no nos limitemos simplemente a cómo nos recuperamos en 2 años, sino cómo vamos a dejar impulsado y con una nueva potencia el sector productivo para que en el 2030 tengamos una tasa de crecimiento muy superior. Sin embargo, realmente para nosotros es muy importante que todos estos objetivos a 10 años de verdad se los apropien muchos sectores de la sociedad, empezando por las propias empresas. Por eso, con el presidente enviamos una carta en diciembre del año pasado, por esta época casi, recordando que en marzo había asambleas generales, recomendándole a todas las empresas del país la importancia de incorporar más mujeres en sus juntas directivas y estamos convencidos realmente que esta repotenciación de la economía colombiana, si cuenta con más liderazgo de las mujeres, si hay más mujeres en las juntas directivas, si hay más mujeres empresarias, sin duda va a permitir que esa repotenciación de la economía colombiana no solamente produzca unos indicadores de crecimiento del PIB, sino sobre todo garantice también unos indicadores de reducción de la pobreza, como decía, y el más importante que me parece a mí, que es la apuesta que tiene que hacer Colombia, tenemos que lograr un indicador de cero pobreza extrema. Es inaudito que Colombia, un país con la riqueza natural que tiene, con la diversidad, con las posibilidades que tenemos, con la ubicación, con el desarrollo de las tecnologías, con el talento humano que tenemos, realmente admita niveles de pobreza extrema como los que teníamos, como los que tenemos. De tal manera que sí creemos, nosotros tenemos que lograr la eliminación total de la pobreza extrema y esto se tiene que garantizar con más mujeres en los roles de liderazgo en lo público, en lo político y más mujeres con los roles de liderazgo en el sector empresarial, en las juntas directivas de las empresas, como presidentas de empresas. Yo recuerdo una época en donde Colombia tenía varias presidentas de bancos, varias presidentas de compañías de seguros. Hoy desafortunadamente eso cambió y hay que analizar por qué y tenemos que llevar una data. Y por esa razón con Heidi le hemos pedido al superintendente financiero que se lleven las estadísticas de cómo está la participación de las mujeres al interior del sector financiero, porque sabemos que hay muchísimas mujeres en el segundo nivel, vicepresidentas, gerentes comerciales, pero en el primer nivel se ha reducido la participación. Y también hemos pedido al superintendente, obviamente, la data sobre cómo está asignada la cartera de créditos, qué tanto realmente las mujeres están accediendo hoy al crédito más que en el pasado, porque sabemos que ha habido muchas barreras de acceso de la mujer al crédito. Por fortuna tenemos en Juan Carlos Mora, en Efraín Forero, en varios otros también, Alejandro Figueroa y demás banqueros que hoy por hoy están desarrollando estrategias al interior de sus entidades precisamente para asegurar ese acceso de las mujeres a la financiación. Pero yo quiero terminar diciéndoles, este movimiento por la incorporación de la mujer, por la equidad de género, no podemos dejar que se quede en un eslogan. Esto no puede ser una moda. Esto no puede ser porque es lo políticamente correcto seguir hablando de equidad de género. Esto tenemos que lograr realmente que perdure. Estamos haciendo un trabajo desde el sector público en todos los órdenes, en todos los niveles, en los ministerios, pero también con los gobernadores. Es la primera vez que hemos logrado que todos los planes de desarrollo de los departamentos, esos gobernadores que se posesionaron en enero, todos ellos tienen hoy en su plan de desarrollo también un capítulo sobre equidad de género. Hemos logrado que muchos de ellos, ya más de la mitad, tengan secretarías para la equidad de género en sus departamentos y estamos haciendo igual con las alcaldías, por lo menos de las ciudades capitales. Entonces, hay una institucionalidad en lo público que se está moviendo en esa dirección y necesitamos una organización y una actividad en lo privado, desde las mujeres y desde las empresas, para lograr que también esa institucionalidad esté acompañada de más participación
de las mujeres en las distintas actividades. Y finalmente les digo, nosotras tenemos un gran compromiso. No podemos tener el discurso de la equidad de género cuando al lado nuestro muchas no tenemos suficientes mujeres desempeñando roles de liderazgo, cuando al lado nuestro desafortunadamente damos por hecho que las mujeres que están en un tercer o cuarto nivel están suficientemente bien representadas. El tema es que teniendo las capacidades, las condiciones, el desempeño, los méritos, sí creo que tenemos que hacer todas un esfuerzo mayor por elevar la condición de las mujeres y tener muchas más mujeres en los roles de liderazgo en nuestra sociedad. De tal manera que este club del 30%, como decía Carolina, me parece muy bien que sea un mínimo el 30%. A mí el 30%, les confieso, no me gusta como no me gustaba en el caso de la ley de cuotas, porque siempre se termina quedando en ese mínimo. Pero creo que en Colombia, a pesar de que el 30% era un mínimo, nos permitió también ir creando poco a poco esta cultura de que sí había más de 2 o 3 mujeres en el gabinete. Yo leí hace unos días el libro de Alberto Casas recordando cómo César Gaviria iba a nombrar a María Emma Mejía como ministra de Comunicaciones, la mujer que debía representar a las mujeres en el gabinete. Esto, por Dios, esto ya por fortuna es historia pasada. Nadie se le ocurriría en este momento decir una mujer es suficiente. Entonces, esa ley de las cuotas sirvió para ir abriendo poco a poco un cambio, generando una cultura, pero se necesitó tener la audacia que ha tenido Iván Duque, se necesitó tener la determinación que hemos tenido él y yo para lograr realmente mucha más presencia de las mujeres en el gabinete, en el orden territorial, mover a las juntas directivas de las empresas. En marzo, desafortunadamente, ya estábamos en pandemia y no fue posible realmente lograr esa mayor elección de mujeres en las juntas directivas. Hemos hablado con las universidades también para que vayamos sacando las mejores estudiantes de las últimas 10 promociones para hacerles un seguimiento. ¿Dónde están ellas? Cuando buscamos directoras independientes, tenemos entonces que tener realmente, ojalá, unos listados de mujeres extraordinarias, porque hay en todas las ciudades del país mujeres de verdad valiosísimas que deberían estar haciendo parte de un listado donde puedan las empresas buscar directoras independientes con la certeza de que allí van a encontrar mujeres con grandes calidades y capacidad de ayudar a la transformación de las empresas, y a través de esta transformación y mejores resultados de las empresas lograr la transformación y los mejores resultados de nuestra sociedad. Espero que el 30% mínimo sea un mínimo y que veamos también muy pronto presidentes de empresas y por supuesto accionistas que tengan la audacia de pasar de ese mínimo a un, ojalá, muy superior, a un 50%, a ver realmente empresas bajo la dirección y el liderazgo de mujeres que sin duda contribuirían muchísimo al progreso de nuestro país. Muchísimas gracias y felicitaciones a todas por el trabajo que están haciendo y por ese liderazgo de ustedes desde el sector privado. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta Marta Lucía. Tiene toda la razón. Esto es de todos, entre hombres y mujeres juntos. Y, sin duda alguna, la alianza público-privada va a ser un eje transversal, o es ya un eje transversal, del liderazgo femenino y de la equidad de género. Bueno, ahora queremos presentarles un video corto de la fundadora del Club del 30%. Ella se llama Ann Kearns, es la vicepresidenta ejecutiva de Mastercard a nivel global y es una genio en matemáticas, una de las duras del mundo financiero anglófono. En el 2011, ella arrancó en este grupo de fundadoras del Club del 30% en Inglaterra y ya para el 2018 habían cumplido el primer objetivo propuesto, este primer paso del 30%. Entonces, hoy está muy contenta que estemos arrancando el Club del 30% en Colombia y nos manda desde Inglaterra este video de saludo. Hello, I'm Ann Kearns, the chair of the 30% Club, and I'm delighted to hear that we're opening the club in Colombia. Now, before we talk about Colombia, let me just tell you a little bit about the club's history. The 30% Club was founded in Britain in 2011.
at a time that we had a less than 10% women on boards. And we believed it was really important to reach that 30% threshold of women on boards in order to really shoot for having a balanced company. And at that time, rather than introduce mandates, we thought it would be better to engage the chairman and the CEOs and actually discuss with them aspirational goals for their companies. And many enlightened CEOs came on board, and they actually persuaded their friends to also join, who were running other companies, and the whole thing blossomed into a fantastic group of people, many of whom were men, that are now number something like 1,200 people around the world, chairs and CEOs, who really believe in gender diversity. And the good news is that today in Britain, the FTSE 350 has over 33% women on boards. And the time has come to really introduce that element now of diversity. And so we've set new goals this year, which include at least one person of colour on every FTSE 350 board. And there are about 100 boards that have no diversity in that respect. And we've also asked, because we are the 30% club, that half of those seats are for women of colour. So we're talking about 175 women of colour on major British boards. And that will be an absolutely fantastic day that we see that. And I believe it's utterly attainable, because right now, of the people of colour on British boards, we see that over 40% of them are already women. So today in Colombia, I'm told that we have around 13.5% women on boards. And so it's quite a steep curve to reach that minimum threshold of 30%. But I know there's some fantastic businesswomen in Colombia. I've met them many times, and I believe that you have the talent and the will to get there. We've seen other countries in a similar position that have accelerated where they are now. For example, Japan started with 7% women on boards about 2 years ago and have already doubled that figure today. And apart from that, last year I came over to Colombia and had the great pleasure of meeting your president and your vice president and several members of the government there. And they were all interested to hear about the 30% club and very bought into it. So I know you have fantastic government support there. And you've got some very enlightened CEOs and chairs of your major companies that want to make this change happen. So congratulations again on opening your 30% club. And I look forward to visiting you again in future. And I've no doubt you'll have hit your threshold by then. Thank you. Muy bien, y ahora le damos paso a Mónica Contreras, presidenta de TGI, y a Marcela Carrasco, presidenta de la región andina de Mastercard, quienes son nuestra chair y co-chair respectivamente del Club del 30%. Mónica y Marcela nos explicarán la naturaleza de esta importante iniciativa y sobre todo la forma, como personas afines, como los que están acá, como todos ustedes, a esta agenda de equidad de género, pueden hacer parte de la misma. Adelante. Gracias, Caro. Bueno, y bienvenidos a todos y buenos días. Quería comentarles un poco que esta iniciativa del Club del 30% nace en el Reino Unido en el 2010 con el objetivo de alcanzar una mayor participación de mujeres en juntas directivas y llegar a ese famoso 30% del cual estamos hablando. El objetivo en el Reino Unido era alcanzar esta meta en el 2015 y eso se logró finalmente en el 2018. El objetivo también era hacerlo cumplir este objetivo en las 100 empresas con mayor valoración en la Bolsa de Valores de Londres. A partir de este momento, y ya lleva muchos años, como lo vemos, 10 años, el Club del 30% se convirtió en un grupo de trabajo permanente compuesto por presidentes de juntas directivas, gerentes generales de empresas muy comprometidas con lograr el balance de género. Hoy el Club del 30% tiene presencia en más de 14 países y nos enorgullece hoy
hacer el lanzamiento del club en Colombia, en donde, como ya lo mencionamos, se establece como una iniciativa privada con el apoyo del gobierno nacional. Y ahora creo que Mónica va a compartir algunos detalles adicionales sobre este club del 30%, Caro. Gracias, Marcela. Buenos días a todos. Un agradecimiento inmenso a la vicepresidenta de la República, doctora Marta Lucía Ramírez, a todos nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy y a todos aquellos que nos están siguiendo a lo largo de las redes. Un privilegio estar aquí hoy con ustedes. Efectivamente, déjenme contarles un poco sobre por qué ese 30%. Ya creo que esta pregunta está bastante seteada en la mente de todos. ¿Por qué tener mujeres en posiciones gerenciales puede mejorar el desempeño financiero de las empresas? Eso es parte de lo que nos vamos a abocar y déjenme contarles un poco hoy cómo está Colombia cuando se compara con otros países de Latinoamérica. Si vemos la presencia de mujeres en juntas directivas, aún es insuficiente. A nivel global, mujeres en juntas directivas es el 17.5% de participación de las mujeres. Colombia está bastante en línea con lo que son los números a nivel global. Sin embargo, como pueden ver ustedes en la información de la derecha, juntas presididas incluso por mujeres son solamente un 8%. Dentro de ese 17% que tenemos de mujeres en juntas directivas en Colombia, si nosotros miramos cuántas realmente son mujeres que representan vínculos familiares, son un 7% y realmente tenemos solamente un 10% de mujeres independientes apoyando el trabajo de juntas directivas. Pero entonces, ¿qué nos dice el caso de negocio que queremos compartir con ustedes y qué nos empieza a mostrar la data y información que es tan relevante para que realmente, más allá de decir que vale la pena, lo veamos con datos y con información que ha sido corrida por varias fuentes? El 30 es el mínimo necesario, es como romper esa cortina de humo de esa masa crítica. Realmente lo que empezamos a ver es que hay muchos estudios, aquí ustedes pueden ver en este cuadro, la cantidad de estudios que empiezan a hablar de varias cosas, como es la mejora de la innovación, como es la mayor rentabilidad de la que hemos venido hablando. Y si me permiten en el cuadro siguiente, creo que nos podemos mover a 4 indicadores que son fundamentales. Mayor rentabilidad, mejor gobierno, mayor reputación o mejor reputación corporativa e indicadores de sostenibilidad. ¿Qué nos dicen los business case que nosotros estamos corriendo y qué empezamos a ver cuando ese número se empieza a cumplir? Definitivamente hay un incremento hacia una mejor rentabilidad de un 8%. Miren lo que empieza a pasar con el Producto Interno Bruto de Latinoamérica. Si nosotros empezamos a ampliar las posibilidades de mujeres a lo largo de toda la cadena laboral, significa que se podría impulsar el PIB en 34%. Yo creo que en condiciones después de pandemia, ver este indicador y hacer este llamado es algo que realmente vale la pena para las economías de todos los países de Latinoamérica, incluida Colombia. ¿Qué más encontramos? Definitivamente el conocimiento del consumidor, la mujer lo tiene mucho más de cerca. Por lo tanto, vemos que hay indicadores de un 158% de mejora en lo que es ese consumidor que está hoy en día en el mercado. Una mayor participación incluso de fondos de capitales privados e inversionistas institucionales, aquellas organizaciones donde encontramos que hay un 30% de mujeres como mínimo en las posiciones de liderazgo. Aumento del 4% en los retornos de flujo de caja, que es impresionante. Incremento de 8% en los niveles de ventas. Creo que es fundamental hablar con ustedes de lo que significa indicadores de innovación corporativa, indicadores de valoración en el mercado que también aparecen acá, y definitivamente es un tema que no se puede eludir y que la empresa debe implementar de manera decidida. Siguiente, por favor. Si vemos, esta iniciativa tiene un impacto muy importante en los objetivos de desarrollo sostenible, que creo que es fundamental. Creo que es bien importante que entendamos que desde el Dow Jones Sustainability Index nosotros encontramos
que tener mujeres empieza a darle a esas empresas unos mejores indicadores en todo lo que son esos objetivos de desarrollo sostenible a lo largo de todas las dimensiones. Y bien importante mencionar, y ya lo contaba la vicepresidenta, que se enmarca definitivamente dentro de lo que es el plan de desarrollo del gobierno colombiano para el 2018-2022, entonces se está hablando también del Pacto de Equidad para las Mujeres. Al final, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ok, ¿y qué tengo que hacer yo si estoy convencido del tema y demás para definitivamente ser miembro del club o ser miembro del club? ¿Qué es lo que nos va a dar? Entonces, déjenme contarles un poco qué significa ser miembro del club. Es ser parte básicamente de esa iniciativa global que Anker nos mostraba hace un rato a través del video y que adicionalmente podamos trabajar de manera conjunta por ese balance, de acuerdo, de cómo hombres y mujeres podemos trabajar juntos siendo capaces y facultados de poder entregar resultados y estar en las mesas decisivas de cada una de las organizaciones. La idea nuestra es que para el 2023 podamos alcanzar el 30% como piso mínimo y muchísimo más. Definitivamente para la empresa que sea miembro del club de 30%, son 3 las dimensiones. Yo creo que en la dimensión de comunicación es claro que será un sponsor de comunicar esta iniciativa y de ayudarnos a hacer el ruido que requerimos para setear esta iniciativa en cada una de las empresas, en los sectores y lógicamente en lo que es país. Pero lo más importante es desde el punto de vista del liderazgo. Necesitamos líderes, necesitamos personas que realmente crean en la iniciativa, que realmente inspiren a otros para que definitivamente en las organizaciones se convierta en un imperativo empresarial y que ayude a influenciar y a establecer explícitamente la necesidad de aspirar a un 30% y de trabajar en función de ello. Hoy, en todo lo que va a ser esta presentación, en los minutos que nos quedan, vamos a traer a un grupo de panelistas de empresas que de verdad nos da muchísimo gusto y de líderes que tienen una convicción absoluta de lo que ha significado ganar con mujeres en juntas directivas y en posiciones de liderazgo y que hoy son grandes sponsors de esta iniciativa y que nos da muchísimo gusto tenerlos acá. Se espera que los miembros promotores del club seguramente tengan que hacer una inversión mínima para poder trabajar con nosotros en los gastos asociados a las actividades. Sin embargo, el objetivo de esta iniciativa no es un objetivo financiero, es un objetivo de promover, es un objetivo de liderar y de ser un ejemplo en lo que significa influenciar y movilizar a la sociedad, a las empresas y a los diferentes grupos. Más de 100 mujeres, realmente hoy nos da muchísimo gusto informar a toda la audiencia que hoy tenemos más de 100 mujeres que pueden hacer parte de las juntas directivas y que hoy están en nuestras bases de datos y que este número sigue creciendo. Tenemos un aliado estratégico que es el CESA, quien ha trabajado con nosotros muy de cerca y nos ha ayudado a traer información de perfiles de mujeres con facultades y con experiencias robustas en las diferentes áreas. Y hoy tenemos esa base de datos al servicio de todos aquellos grupos de interés donde realmente pueden encontrar a un grupo de mujeres que están dispuestas a apoyar tanto de lo público como desde lo privado dicha iniciativa. Y aquí podemos ver algunos de los que son nuestros aliados estratégicos, tanto a nivel global, Mastercard, que es Anker, ya la vimos, es la persona que promueve la iniciativa, pero vemos la cantidad de promotores a nivel global que realmente nos da muchísimo gusto tenerlos con ellos. Y la buena noticia es que ya tenemos promotores del Club del 30% en Colombia, Mastercard, el Grupo Evolution, el Consejo Privado de Competitividad, el JP Morgan y definitivamente aliados estratégicos fundamentales, la Vicepresidencia de la República, el CESA, como institución fundamental para este tema y todo el grupo de Women in Connection, donde realmente esta iniciativa funciona dentro de uno de los tracks, entendiendo que somos capaces desde Women in Connection en poder apoyar el trabajo de la mujer y elevar la participación de la mujer a lo largo de toda la cadena desde donde está presente.
Practicamos lo que predicamos. Este es el grupo de mujeres que realmente hacemos parte de este Steering Committee con el cual inició. Creo que aquí ya hay 3 de las que realmente venimos presentando. Está Tatiana Orozco, que también es miembro de este Steering Committee, hasta hace unas semanas vicepresidenta del Grupo Sura, Ángela Hurtado, presidenta de JP Morgan, María Victoria Riaño, es presidenta de Kion Energy, actualmente consultora, Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, María Paula Duque, vicepresidenta de Avianca, y María Eugenia Rey, presidenta del Grupo Evolution, con el apoyo de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y de Heidi Gallo desde la Consejería de la Mujer. Para mí realmente es un gran privilegio decirles que como share de esta iniciativa, el llamado es para que sigamos apoyando. Nosotros como mujeres estamos conscientes que mujeres que apoyamos a otras mujeres sabemos que hay espacio para todas. Y realmente en esta oportunidad el espacio tiene que ser en las juntas directivas, en las mesas donde se toman las decisiones. Aquí está nuestro contacto y si definitivamente usted está interesado en hacer parte de este club, es más que bienvenido. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Marcela. Y en efecto, esto lo construimos entre todos. De esos líderes hombres, ustedes veían que en la imagen que mostró Mónica, donde estamos las miembros actuales del Club del 30%, había unas caritas que no tenían todavía nombre. Son para ustedes, los que están acá, y para muchos líderes hombres con quienes tenemos que trabajar de la mano, y ya estamos trabajando de la mano. Y precisamente 2 de esos grandes líderes hombres son Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores, y ambos nos van a contar un poco cómo ha sido ese proceso de inclusión de las mujeres en posiciones de liderazgo desde sus organizaciones. Nos van a contar cómo fue esa experiencia, pero sobre todo, cómo ha tenido ya efectos en la toma de decisiones y en la eficiencia del gobierno corporativo. Los dejo con ellos. Estoy convencido del efecto positivo que tiene el bienestar económico de las mujeres sobre el resto de la sociedad. Y por eso considero de vital importancia que todos los actores sociales y especialmente el sector privado nos comprometamos con el desarrollo de soluciones para sus necesidades específicas, contribuyendo a prevenir que en circunstancias como las que estamos viviendo en este momento se profundicen las desigualdades de género. No se trata solamente de un tema de conciencia social, sino de una apuesta de negocio, pues las mujeres representan en Colombia y alrededor del mundo el 51% de la población, del talento y del potencial económico. Un avance significativo en equidad de género podría generar 12 billones de dólares adicionales a la economía para 2025. Y solo en América Latina la implementación adecuada de este enfoque significaría un aumento de 1.1 billones en el PIB regional. En Bancolombia hemos entendido el papel activo que juega el sector privado y especialmente el sector financiero para promover el empoderamiento femenino. Tenemos el reto de trabajar y entregar herramientas en 2 dimensiones. La primera, para que ellas entiendan y crean en el potencial que tienen. Y el segundo, para que habilitemos el contexto propicio para que puedan tener bienestar, sea cual sea su circunstancia, y optar por un camino de vida autónomo y de autorrealización. Ya las estadísticas han demostrado la incidencia de las mujeres en la economía. Ahora es el momento de hacerlo explícito con acciones que nos lleven a materializar las iniciativas de equidad. En Bancolombia hemos trabajado porque en cada acción se evidencie este compromiso. Hoy tenemos una mujer en nuestra junta directiva que representa el 14% y quisiéramos llegar al 28%.
o sea, 2 mujeres de 7 miembros de junta. Mujeres como talentos de alto potencial TAPS y talentos clave. El objetivo al 2020 es tener 32% de TAPS y 43% de talento clave. Queremos aumentar el porcentaje de mujeres TAPS a 40% para la próxima medición en 2022 y el de talento clave a 50%. Hoy tenemos 17% de mujeres en el mapa de sucesión y queremos llegar al 30% y en 2 años al 50%. Me la creo. Es un movimiento que busca empoderar a las mujeres para que identifiquen y declaren lo que quieren ser a nivel personal y profesional e impulsen los pasos que se requieren para lograrlo, según la etapa de vida en la que se encuentren. Estamos trabajando en 3 frentes: empleados, vida sin violencia, comunicaciones y clientes, donde ya contamos con 4 líneas de crédito con más de 700.000 millones de pesos para proyectos de sostenibilidad, emprendimiento y agro para mujeres. En Bancolombia tenemos el propósito de promover desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos, fortaleciendo el tejido productivo de los países en los que tenemos presencia, construyendo ciudades y comunidades sostenibles y, por supuesto, fomentando la inclusión financiera. Frentes en los cuales la equidad de género es transversal. De hecho, se trata de un compromiso global. Recordemos que la equidad de género es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tarea en la que el sector privado tiene un rol de muy alta prioridad, principalmente en temas como mayor inclusión laboral, disminuir la brecha salarial y aumentar la formación para el trabajo, entre otros temas. También creo que las organizaciones pueden liderar el cambio de cultura para ir eliminando esos sesgos inconscientes y creando entornos para que las mujeres puedan crecer y desarrollarse personal y profesionalmente y asumir roles de mayor liderazgo. En Bancolombia nos interesa motivar y movilizar a muchas otras empresas y personas a ser parte del cambio. En ese camino nosotros hemos tenido la fortuna de aprender de otros y por eso estamos en disposición de compartir nuestras lecciones y buenas prácticas con otros a quienes puedan servirles. Esto es un deber que tenemos como sociedad, pero que además es una buena decisión de negocio. Muy buenos días. Quiero agradecer a los organizadores de este evento y felicitar la iniciativa del Club del 30%. La verdad que a nivel personal y como presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, me da muchísimo gusto unirme a esta iniciativa. Como muchos de ustedes saben, la Bolsa de Valores de Colombia lleva más de 10 años promoviendo la mejora en las prácticas de gobierno corporativo en el país, no solo de nuestras compañías emisoras en el mercado de capitales, sino en todo el sector empresarial en general. Hacemos parte del Global Reporting Initiative y de la mano de ellos hemos venido reflejando mejores prácticas en nuestro gobierno corporativo. Hace 10 años, como decía, la Bolsa de Valores de Colombia adoptó el estándar IR para los emisores en bolsa. El estándar IR es un mayor estándar de revelación de información para nuestros emisores de adopción voluntaria. Creemos en la adopción voluntaria. Los emisores que se vinculan voluntariamente, una vez se vinculan, obligatoriamente tienen que cumplir estos mayores estándares. Y esta certificación se hace todos los años. Tenemos felizmente 32 compañías hoy en nuestro
reconocimiento IERE y hemos sido reconocidos internacionalmente por la mejora en las prácticas de revelación de información de los emisores del mercado de capitales. De los 32 emisores que tenemos en este reconocimiento, 26 ya están reportando también informes de sostenibilidad y lo estamos haciendo con este informe del Global Reporting Initiative. Adicionalmente, 16 de nuestros emisores muy comprometidos con los temas de sostenibilidad hacen parte ya del Dow Jones Sustainability Index. Y dadas las mejoras que hemos obtenido en el mercado de capitales colombiano, el mercado de capitales colombiano y sus empresas fueron reconocidas por el Foro Económico Mundial en el año 2020 por las mejores prácticas de revelación. Colombia quedó rankeado número 8 en el mundo y único mercado en el top 10 en América Latina. Realmente el progreso de Colombia ha sido bien importante. Por eso, para la Bolsa de Valores de Colombia es muy importante darle la bienvenida al Club del 30%, porque estamos comprometidos con la mejora en las prácticas de gobierno y las señales que eso envían a los inversionistas. Mejorar las prácticas del gobierno corporativo es un buen negocio para el país y es un buen negocio para las empresas. El país ha venido mejorando también en los reportes de sostenibilidad. Este año, felizmente, tenemos el lanzamiento de la Guía de Sostenibilidad de la Bolsa de Valores de Colombia y la Guía de Bonos Verdes de la Superintendencia Financiera. Y los inversionistas institucionales de Colombia han firmado, la mayoría de ellos ya, los protocolos de la inversión responsable. De tal manera que creo que el país ha venido evolucionando y está listo para dar este paso también de un mayor compromiso con la inclusión de género, en particular en lo que tiene que ver con las juntas directivas. De tal manera que la Bolsa de Valores de Colombia se une a esta iniciativa y estamos muy felices de hacer parte de ella. Y cuenten con nosotros como su aliado. Muchísimas gracias por la invitación y muchas felicitaciones por este esfuerzo. Bueno, y ahora damos inicio a nuestro foro virtual, donde vamos a discutir con líderes maravillosos y extraordinarios seres humanos la importancia de la diversificación en las juntas directivas y, sobre todo, las estrategias para acelerar ese proceso. Nos acompaña Heidi Gallo, alta consejera presidencial para la mujer, quien va a moderar este panel y quien les va a presentar a los panelistas. Adelante, Heidi. Carolina, muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en este evento de lanzamiento del Club del 30% para aumentar la participación de las mujeres en juntas directivas en Colombia. Me siento muy complacida de ser parte de esta iniciativa, de esta alianza público-privada. Y para cerrar este evento, pues tenemos un panel de lujo, un panel realmente excepcional, para responder a una pregunta estratégica en este ejercicio de pedagogía que estamos haciendo. ¿Por qué más mujeres en juntas directivas? Y como lo mencionó Carolina, pues no podríamos tener mejores representantes hoy, nuestros panelistas, hombres y mujeres que han ocupado destacadas posiciones en juntas directivas de las empresas y de las entidades más importantes del país, tanto en el sector público como en el sector privado. Nos acompañan entonces hoy 5 personas. Voy a hacer la presentación de ellas. La primera, María Fernanda Suárez. María Fernanda es administradora de empresas, graduada con honores del CESA y maestría en gerencia de políticas públicas de la Universidad de Georgetown. Tiene más de 24 años de experiencia en los sectores público y privado, exministra de Minas y Energía de este gobierno durante el periodo 2018-2020, durante el cual lideró la puesta en marcha de la transición energética en Colombia. Fue vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Ecopetrol, donde lideró el plan de transformación y eficiencia de la compañía, posicionándola como una de las empresas más rentables de esta industria. Adicionalmente, fue directora de Crédito Público y de Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda. En su carrera de 14 años en el sector privado, ocupó posiciones de vicepresidente de inversiones en el Fondo de Pensiones Porvenir y vicepresidente adjunto de tesorería en Citibank, ABN AMRO y trader en Bank of America. Ha sido miembro de juntas directivas de Cenit, Ocensa, Esentia, ISA, ISAGEN, la Financiera de Desarrollo Nacional, XM y Banco Agrario, y asistente permanente de la Junta Directiva de Ecopetrol desde su rol de vicepresidente de Estrategia y Finanzas. Ha dictado las cátedras de Finanzas Internacionales y Liderazgo del CESA. Actualmente es miembro del Consejo Asesor de Nature Conservancy en Colombia y de la Junta Directiva de Women in Connection. Esposa y mamá de 2 hijos de 15 y de 13 años. María Fernanda, muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros David Bojanini.
David Bojanini fue el CEO del Grupo Sura hasta marzo de 2020, miembro de juntas directivas como Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Nutresa, Sura Seguros, y Sura Asset Management, y pertenece a los consejos directivos de Fedesarrollo, el Consejo Privado de Competitividad, ProAntioquia, Empresarios por la Educación, Corporación Colombia Internacional y FIP. También nos acompaña la doctora Rosario Córdoba Garcés. Ella es economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Privado de Competitividad. Entre 1997 y 2010 estuvo vinculada a la revista Dinero del Grupo Semana. Durante los primeros años fue su directora y posteriormente nombrada como directora. Estando a cargo de esta revista, obtuvo el premio ANIF al periodismo económico en 6 ocasiones. También trabajó en Fedesarrollo en 2 periodos, en uno como editora de la revista Coyuntura Económica y en otro como investigadora asociada. Fue directora también del Departamento Económico de Azocaña y asesora del ministro de Hacienda y Crédito Público. Pertenece desde hace varios años al Consejo Directivo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, así como el Consejo Directivo de Fedesarrollo y a la Junta Directiva de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y asimismo en este momento es presidente de la Junta Directiva de Argos, también es miembro de la Junta Directiva de la Casa Editorial del Tiempo y de la Junta Directiva de la Fiduciaria de Bogotá. Y en este momento también hace parte de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria. Le agradecemos a ella por acompañarnos a este panel. Contamos también con la participación de Antonio Celia, expresidente de Promigas, cofundador de Empresarios por la Educación, miembro de las juntas directivas de Nutresa, de la Universidad del Norte y de Fedesarrollo, y actualmente profesor visitante del London School of Economics. Y finalmente está con nosotros la doctora Ana Fernanda Mayhuashka. Ella es miembro de la Junta Directiva del Banco de la República desde marzo de 2013. Anteriormente se desempeñó como viceministra técnica del Ministerio de Hacienda, entidad en la que antes ocupó el cargo de regulación financiera. La doctora Mayhuashka es economista de la Universidad de los Andes y tiene un MBA de la Universidad de Columbia en Nueva York. Pasó la primera parte de su carrera en el Banco de la República en varias calidades relacionadas con el desarrollo del mercado local de capitales y la regulación cambiaria. Y posteriormente ocupó la gerencia de investigaciones económicas de la AFP Porvenir y se desempeñó como superintendente delegada adjunta de riesgos de la Superintendencia Financiera de Colombia. Pues con estos perfiles y con estas hojas de vida y con estas experiencias de lujo, damos inicio entonces a este panel. Reitero, con una pregunta estratégica que nos hemos planteado desde el Club del 30%, y es ¿por qué más mujeres en juntas directivas? Y la primera pregunta que quisiéramos hacer para iniciar esta conversación con nuestros invitados y nuestras invitadas es ¿cuál es esa importancia de diversificar en las juntas directivas en las empresas? Desde la experiencia de cada uno de ustedes, ¿qué potencial representa este tema de diversificación para el crecimiento de los negocios de las empresas? Y quisiera iniciar dándole la palabra a María Fernanda Suárez. Por favor, María Fernanda, adelante. Bueno, pues buenos días para todos. Pues yo creo que la diversidad es un concepto muy importante para los temas de género, pero es importante en general. Las juntas directivas tienen el rol de dar el direccionamiento estratégico a las empresas, de darlo a los grupos económicos y adicional a eso se convierten en ese punto fundamental de la gerencia en donde se rebotan las ideas, se discuten y en donde muchas veces las juntas directivas son aquellos órganos en donde se vuelven los que dirimen muchas veces diferentes visiones que hay incluso al interior de la compañía. Creo que entre más diversa la junta directiva, y en eso las mujeres son absolutamente fundamentales, hay unas discusiones más nutridas. Y en la medida en que la junta directiva tiene como propósito principal tomar buenas decisiones, en la medida en que haya mejores discusiones, esto va a llevar a unas mejores decisiones. Y ese concepto de diversidad, pues si es un mundo, digamos, en donde solamente hay o un tipo de profesión o de una sola región
o solamente hombres o solamente mujeres, pues eso va a disminuir la visión que se tenga para esas discusiones y por lo tanto las decisiones pueden no ser las mejores decisiones. Al final eso es lo que se busca. Creo que los datos económicos de cómo se benefician los negocios abundan y Mónica Contreras en su presentación del Club del 30% nos mostraba pues cómo era absolutamente evidente que no solamente porque la base de consumidores está lleno de mujeres, sino porque realmente somos un mundo pues en donde somos 50% mujeres y 50% hombres, es evidente que se refleja en mayores rentabilidades en las empresas, en mayor participación en las ventas y en diferentes temas. Pero me sorprendió mucho un informe que hizo McKinsey ahora en julio, pues no me sorprendió, pero da unos datos que son contundentes en donde muestra de una manera muy clara que desde el 2014 hasta el 2020, por ejemplo, en los temas de participación laboral y en los temas de participación de mujeres, prácticamente no hemos avanzado nada, esto desde el punto de vista, digamos, del mundo, y lo que sí vemos con la pandemia es un retroceso gigantesco. Entonces, en ese retroceso tan grande, si nosotros no hacemos nada, tenemos el riesgo, según esos datos de McKinsey, de que perdamos más de $1 trillón a nivel mundial. En cambio, si hacemos acciones afirmativas que permitan avanzar hacia los temas de equidad de género, sobre todo en las dimensiones del campo laboral, se podrían agregar al PIB mundial más de $13 billones. Entonces, hay muchos datos que nos permiten mostrar y creo que la diversificación y la diversidad en las juntas directivas lo que nos lleva es a tomar mejores decisiones para poder avanzar en ese camino. María Fernanda, muchísimas gracias. La misma pregunta ahora para David Bojanini. David, muchas gracias por acompañarnos a este panel y por favor, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que María Fernanda ha sido bastante clara en lo que ha expresado. La diversidad va mucho más allá del género. Estamos en un mundo cambiante y un mundo donde las personas se han empoderado mucho más a raíz de los avances en las telecomunicaciones y en los temas de redes sociales, en fin. Entonces, cuando tenemos, digamos, un mundo donde nuestros consumidores están más empoderados, donde tenemos un mundo que cambia a una velocidad impresionante, pues ese tema de la diversidad, que no solo, porque hay gente que rechaza la diversidad, pero hay otros que es que ni la reconocen, no la tienen en cuenta. Y eso nos ha llevado a que pues tratemos de buscar siempre juntarnos o reunirnos o discutir con aquellas personas que piensan igual a nosotros. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Lo más importante es poder escuchar opiniones diferentes, puntos de vista diferentes, porque definitivamente el mundo de hoy llama a la empatía. Y hay dos palabras que se conjugan perfectamente, la diversidad y la empatía. Y yo creo que ahí es donde está todo este asunto. Nosotros como empresarios tenemos que ser útiles a la humanidad. Las empresas existen si son útiles a la humanidad. Y para ser útiles a la humanidad tenemos que entender qué es lo que necesita, qué es lo que quiere la humanidad. Y es una humanidad diversa, muy diversa. Por lo tanto, necesitamos tener en nuestras juntas directivas personas que puedan entender toda esa diversidad, entender las diferentes necesidades, los diferentes puntos de vista. Y no es solo desde el punto de vista de las ventas y del mercadeo, también es desde el punto de vista de la reputación empresarial, que es un tema que preocupa hoy bastante, porque ya no nos ven, si toda esa gente tan diversa no ve que las empresas son una solución a sus problemas, pues no van a ver a las empresas con buenos ojos. Hasta ahí. David, muchísimas gracias por esa reflexión que nos plantea sobre empatía y diversidad, al igual que María Fernanda, con ese mensaje central que nos deja más diversidad, mejores
decisiones en las juntas directivas. Y para seguir conociendo los puntos de vista sobre este tema, ahora le damos la palabra a Rosario Córdoba. Rosario, por favor, adelante. Muchas gracias, Heidi. Bueno, yo, al igual que María Fernanda y David, estoy convencida de que una junta directiva compuesta por miembros de diferentes géneros y diferentes culturas lleva a procesos de discusión mucho más enriquecedores que vienen de diferentes puntos de vista y, por tanto, da lugar a mejores decisiones. Una junta directiva diversa incentiva la innovación y la creatividad, es muchísimo más dinámica y además hace que los miembros de la junta se esfuercen más por plantear sus diferentes puntos de vista. Es decir, que este tipo de juntas son mucho más eficientes, son efectivas, mejora la productividad, la rentabilidad y algo que es muy importante y es que le da un buen posicionamiento, una buena reputación a las empresas que llevan a cabo estas políticas de diversidad y de inclusión. Imagínense esto comparado, como decía David, con una junta de solo hombres o solo mujeres que todos piensan igual, pues no hay necesidad ni siquiera de discutir, pues porque todos están de acuerdo. Ahora bien, yo me quiero referir a ese 30%, porque ese 30% es tan importante y yo creo que eso es como el foco en el que deberíamos también concentrarnos un poco, Heidi. Y es que yo estoy convencida que las mujeres sí tenemos una manera muy diferente de aproximarnos a los diferentes temas y a los temas que se tratan en las juntas directivas. Las mujeres vemos las cosas desde una perspectiva como más global, más holística y consideramos todos los aspectos y siempre en nuestros procesos de análisis vemos cómo se van a afectar a los diferentes grupos de interés. Si hay solo una mujer, digamos, en la junta directiva, está muy sola. Y lo que necesitamos es más mujeres que se complementen entre sí y que ayuden en ese proceso de discusión frente a una manera diferente de los hombres de aproximarse a los temas. O sea que es un complemento muy importante, pero el número sí importa. Porque, y esto es algo, digamos, que lo lee uno en todas partes y está en todas las estadísticas, una mujer sola es muy difícil que haga la diferencia. Y es muy difícil porque por los sesgos que existen, estos sesgos inconscientes, muchas veces esa mujer sola no tiene la posibilidad de ser oída y por lo tanto no puede desarrollar todo su potencial y toda su, digamos, posibilidad de cambiar como las culturas y las costumbres en una organización. Y adicionalmente creo que las mujeres sí juegan un rol determinante en algunos temas, como por ejemplo los temas relacionados con la inclusión. Una mujer sabe exactamente qué es lo que se requiere para que las personas se sientan incluidas. No solamente se trata de tener el 30%, o sea, de sentirse cómodos como organización porque tienen el 30% de las mujeres, sino cómo se sienten esas mujeres y cómo se les permite verdaderamente crecer, desarrollarse para que efectivamente puedan desarrollar todo su potencial. Ahí dejaría yo, Heidi, gracias. Rosario, muchas gracias a ti y un mensaje clave que efectivamente nos convoca hoy es que el número sí importa y la importancia de la participación de las mujeres desde esa perspectiva de inclusión y de esa generación de valor en juntas directivas. Y también quisiéramos conocer la reflexión de otro de los hombres que nos acompañan hoy en este panel, Antonio Celia. Antonio, por favor, adelante con la misma pregunta. La diversidad en juntas. Muchas gracias. Yo estoy muy contento de estar aquí. Saludo a mis compañeros de panel, con quienes he trasegado parte de mi vida corporativa y me da no solo me pone contento, sino muy orgulloso y las felicito por esta gran iniciativa. Además, para mí es especial porque me da la oportunidad de decir en público lo que siempre he dicho en privado. Y es que mi experiencia particular de participación de mujeres en junta directiva es extraordinaria. ¿Y por qué? Porque yo estoy absolutamente convencido y tengo pruebas de eso, de que las juntas directivas con mujeres toman mejores decisiones. ¿Qué aportan las mujeres? Más allá de la evidencia que dio Mónica, que es contundente y que debería servir para sacudir de una vez por todas a esta sociedad machista y quitar ese velo, digamos, que hemos tenido con relación al rol de las mujeres en la historia de la humanidad, las mujeres aportan intuición. Yo creo que las mujeres leen mejor a las personas, tienen una noción de responsabilidad muy grande y tienen un concepto muy arraigado, digamos, de la economía del cuidado. Eso a mí me parece que importa muchísimo. El nivel de consideración que una mujer tiene
la sensibilidad se manifiesta de una manera muy particular, que incide notablemente en la toma de decisiones. Fíjense que no es gratuito, que los programas de asistencia para mejorar la calidad de la vida de la gente, caso Familias en Acción, tienen que ver con las madres. Son ellas las que responden, son ellas las que se comprometen. Hace 35 años, cuando nosotros empezamos a masificar el uso del gas natural, empezamos a comprometer a las familias con unos pagos mensuales para conectarse al gas, el compromiso lo hacíamos con las madres, con las cabezas de los hogares, porque eso garantizaba una noción del cuidado, de la responsabilidad. Les agrego otra cosa, no es en vano que el mundo de las fundaciones de filantropía y de ayuda a terceros haya estado durante muchos años en Colombia, que hemos sido pioneros, en manos de mujeres que han hecho unas labores absolutamente extraordinarias. Por eso, por la intuición, por la consideración, porque les queda más fácil lo que mi querido amigo David dijo ahora, la empatía, que es ponerse en el lugar del otro. Eso va a ser particularmente muy importante ahora en esta crisis. Necesitamos mucho más mujeres comprometidas en esto. El tema de la pobreza nos va a golpear durísimo. Hay que tener consideración con las personas que más carencias tienen. Y les recomiendo una lectura reciente, que buscando temas y en los libros que leo ahora en mi nuevo rol en la vida, leí un libro de una autora española joven que se llama Irene Vallejo. El libro se llama El infinito en un junco y es la historia de los libros y cómo los libros se han hecho y la lectura y tal y cual. Y ella echa un cuento interesantísimo y es que relaciona los primeros relatos orales con las mujeres. Ella sostiene que hace muchísimos años, cientos y miles de años, eran las mujeres las que a través de sus relatos mantenían las tradiciones orales mientras cosían. Eso explica, dice ella, la cantidad de alusiones a palabras que tienen que ver con relatos y se tejen y los nudos de la trama y construir y tejer una historia, tiene mucho que ver con eso. De manera que, y otra cosa que yo sí creo que, digamos que el protagonismo de la mujer ha sido mucho más importante de lo que la humanidad ha contado. Yo creo que había un velo enorme frente a ese tema y en ese relato de Irene Vallejo, ella cuenta y hace relación a la existencia de una señora que se llamaba Aspasia de Mileto, que fue la esposa de Pericles y fue la profesora de Sócrates, pero de ella no se conoce absolutamente nada, porque esas son las tradiciones de tener de alguna manera oculta y no resaltar el rol de las mujeres. Yo creo que ya eso es cosa afortunadamente del pasado. Yo creo que esta iniciativa tiene una potencia enorme. Nosotros nos volveremos unos aliados incondicionales, pero porque tenemos la convicción desde hace rato que es así. De manera que yo creo que la otra cosa que me parece significativa y que hay que considerar es que el rol de las maestras. Acuérdense que históricamente las mujeres han tenido un rol determinante en la educación. Yo por lo menos en mi infancia y seguramente David, porque somos de la misma generación, fuimos educados por maestras. Entonces hay un tema que no es gratuito, que tiene una importancia y una trascendencia enorme. Y eso explica lo que estamos viendo, que la presencia de mujeres en las juntas directivas le da un ámbito mucho más amplio. Y una compañía que toma mejores decisiones le hace más bien a la sociedad. Por último, un término que me ha encantado, que me lo estoy apropiando, pero le doy el crédito, que me parece que sirve para estas situaciones de crisis en que si bien es cierto el país ha avanzado, no podemos conformarnos y tenemos que ser mucho mejores, mucho más prósperos, mucho más equitativos, mucho más incluyentes, máxime ahora en esta situación tan difícil en que nos va a dejar la pandemia. El término lo bautizó Melba Escobar, una joven escritora, creo que bogotana, a quien yo he leído un par de libros, se llama inconformismo constructivo. Es decir, no estamos conformes con lo que hay, eso puede aplicar a todo aquello en lo que tú creas que se puede mejorar. Y este caso de la presencia de las mujeres, sin duda alguno, entonces no se trata de criticar por criticar, no se trata de quejarse por quejarse, no se trata de nada distinto a no conformarse con lo que hay, pero proponiendo, construyendo. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Por eso la felicito y me encanta de verdad estar con ustedes en este grupo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa reflexión. Además nos dejas muy antojadas de la lectura de ese texto de Irene Vallejo. Y yo destacaría de tu intervención esa última parte donde tú dices inconformismo constructivo. En efecto, eso es lo que motiva a este club del 30%,
No estamos conformes con la participación actual de mujeres en juntas directivas, pero es construyendo, es trabajando de manera conjunta como efectivamente podemos avanzar. Y bueno, por último, para cerrar este primer segmento de este panel, le damos la palabra a Ana Fernanda Mayhuasca. Ana Fernanda, adelante, por favor. Bueno, mil gracias por la invitación. Como estoy de acuerdo, incluso con las cosas que no había pensado, pero me parecieron muy talentosas de todo lo que dijeron mis colegas, no las voy a repetir, pero lo que sí quería hacer era la siguiente reflexión, es si no les parece muy extraño que tengamos que estar resaltando la importancia de darle acceso a un montón de gente talentosa a las juntas directivas de las empresas. Es extraño hasta que tengamos que estar trayendo, digamos, esta discusión. 50%, un poco más de la humanidad pertenece a este género. Tiene que haber un pool de talento enorme como lo hay en nuestros pares masculinos. Tengo la sospecha de que a nuestros pares masculinos no les hicieron un examen exhaustivo de su ROE ex ante para poder ser miembros de las juntas directivas. Entonces sí tiene que decirnos esto algo respecto de por qué estamos hoy aquí, qué nos dice de nuestra historia. Es una cosa más vale simple. Las crisis, por ejemplo, han existido toda la vida, lo que quiere decir que no todas las hemos podido anticipar. Se aprende para prevenirlas, hoy en día debe haber bastante menos que en el pasado porque aprendemos de la experiencia. Pues tiene sentido que tengamos más experiencia, digamos, a la mesa de discusión, como lo mencionaban todos mis colegas, y no me quiero extender porque quiero que quede, digamos, allá afuera esa reflexión de que es muy extraño que tengamos que siquiera estarnos haciendo esta pregunta de por qué es que nos parece importante que mitad de la humanidad talentosa, o por lo menos con las mismas características de talento de la otra mitad, tendrían que estar sentados donde están sentados los demás. Me parece que eso de por sí ya nos dice algo respecto de cómo es que tenemos que mover los equilibrios sociales en los que habitamos. Gracias. Ana Fernanda, muchas gracias. Muy importante la pregunta que planteas y efectivamente es cómo movemos esos equilibrios sociales, lo que nos convoca hoy a esta reflexión y a esta acción concreta con un plan de trabajo de la necesidad de aumentar la participación de mujeres en juntas directivas. Con esto cerramos esta primera parte del panel y hay una segunda parte donde queremos conversar con nuestros invitados sobre una pregunta y es cómo impulsar y cómo podemos crear nuevas oportunidades de crecimiento para las mujeres al interior de las organizaciones en esta realidad que estamos viviendo hoy. Y para iniciar esta reflexión quisiera darle la palabra a David Bojanini para que nos cuente al respecto. David, adelante. Bueno, mire, yo voy a contar una anécdota, no voy a decir el nombre de la empresa, pero es una iniciativa que tenía esta empresa muy interesante de hacer programas de formación con grupos de mujeres con potencial de liderazgo. Entonces, por decir algo, se escogían 50 mujeres en la organización que tuvieran, digamos, capacidades, que mostraran mayor liderazgo, etcétera, y se hacía un programa en el exterior y aquí en el país para darles una mayor formación y formarlas para ser líderes. Iniciativa que me parece muy buena, pero en esa ocasión hice una observación y es ¿por qué no hacemos este curso no solo con mujeres, sino también con hombres? Porque es que el problema de la pregunta que tú haces es que muchas veces los hombres no hemos sido educados para aceptar la diversidad. Y entonces eso es una de las grandes talanqueras que puede tener esa posibilidad de que las mujeres crezcan y tengan oportunidades en las organizaciones. Entonces, si se hace un curso para promover la diversidad de género y otras diversidades, y solo participan mujeres, pues van a llegar a un mundo de mujeres con muchos deseos de muchas cosas, pero allá dejaron a los hombres que no les explicaron la importancia que las mujeres tienen en las organizaciones. Y que no les, muchas veces, algunos de esos hombres, porque no voy a decir todos, pero algunos no están bloqueados frente a eso, por la misma educación que recibieron o por lo que fuera. Es que esto es un tema cultural también. Entonces yo creo que también hay que educar a los hombres
Y como esto se trata de un problema de la humanidad, yo creo que la humanidad somos todos y hay que trabajar con los hombres para que acepten la diversidad de género, para que acepten que las mujeres son... ¿Aló? ¿David? Ay, se nos talento y se les pueden dar oportunidades. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que hacer, trabajar mucho con los hombres, porque mire, hay algo, y con esto termino mi intervención, y es que muchas veces uno se pone a ver las mujeres que sobresalen en las organizaciones, entonces tienen que esforzarse demasiado y tomar posiciones como apariencia de ser mujeres muy fuertes, damas de hierro y un mundo de cosas, tratando de emular el machismo, que eso no debe ser. Es que las mujeres son muy buenas como son, con su esencia femenina, y que yo creo que ese feminismo lo necesita la humanidad. Entonces, yo creo que es eso, no es formar mujeres para que se comporten como hombres, sino mujeres que son femeninas, que tienen su talento, su inteligencia y sus capacidades, y que los hombres entendamos que eso también lo necesitamos en las organizaciones. David, muchas gracias. Como tú muy bien lo anotas, educación para aceptar esa diversidad, y planteas un punto que es estratégico y es base de este Club 30%, y es un trabajo de mujeres, pero es un trabajo de mujeres articulado con los hombres para efectivamente hacer ese cambio transformacional tan importante que tú planteas, porque es definitivamente lo que nos va a permitir avanzar. Y seguimos entonces con esta misma reflexión. Le daría la palabra entonces a Rosario para que nos comparta su punto de vista. Rosario. Listo, gracias, Heidi. Bueno, yo lo que pienso es, y tiene mucho que ver con lo que dice Ana Fernanda, y es, lo primero es que a las mujeres hay que hacerlas visibles y hay que reconocerles su valor. Esa no visibilidad de la mujer es quizás de lo más negativo que hay, y quizás es por esa razón que tenemos que hacer este tipo de eventos y este tipo de reflexiones, porque simplemente no se han hecho visibles y no se les ha reconocido su valor. Y como decía María Fernanda, pues sí, la pandemia golpeó más fuerte a las mujeres que a los hombres. Es el grupo que quizás se ha visto mucho más afectado por la pandemia, se ha visto mucho más afectado por 1000 razones. Primero, porque las mujeres han tenido que seguir trabajando, pero a la vez han tenido que dedicarle horas a los niños que están también en su casa, en el colegio virtual. Adicionalmente, tienen que cuidar de los adultos mayores y adicionalmente tienen que cuidar de su casa. Y esto les ha pasado a todas las mujeres en general, digamos casi que sin distingo de clase social, las mujeres se han visto afectadas. Entonces, hay que entender cuál es ese rol de las mujeres, eso que decía Antonio de la economía del cuidado, ¿no es cierto? Y al interior de una organización hay que reconocer todo eso si verdaderamente uno quiere desarrollar a las mujeres. Las empresas sí tienen que focalizar, tienen que tener políticas, y no todas las empresas las tienen, o sea, no todas las empresas tienen políticas de diversidad y de inclusión muy focalizadas en ese desarrollo de las mujeres. Adicionalmente, digamos, en la medida que nos metemos en esta cuarta revolución industrial, hay que estar muy pendiente de cómo uno cada vez va mejorando las competencias también de las mujeres, porque muchas por cuenta de la misma educación, de la misma cultura, escogieron profesiones que casi que hoy en día van desapareciendo y están siendo reemplazadas por la tecnología. Entonces a las mujeres hay que capacitarlas permanentemente, darles las competencias. Y ya, digamos, para terminar, es como una conciencia, como un poco lo que decía David, o sea, de que esa diversidad existe, de que genera muchísimo valor, pero que uno verdaderamente como organización sí tiene que trabajar para sacarle el máximo potencial a ese 50% que anda por ahí, que tiene todas las posibilidades de aportar muchísimo, pero que de alguna forma ha estado escondida y relegada. Rosario, muchísimas gracias. Visibilizar para generar políticas de diversidad e inclusión. Y tú anotabas dos temas súper claves en esta coyuntura, y es ese impacto diferenciado y definitivamente esa mayor afectación del COVID sobre las mujeres, y el entendimiento que debe tener hoy el sector privado, el sector empresarial,
sobre la economía del cuidado, que cada vez tiene mayores repercusiones, y el contexto de la mujer en cuarta revolución industrial, temas súper claves para seguir avanzando y para permitirles a las mujeres poder seguir evolucionando en sus organizaciones. Y la misma pregunta para Antonio Celia. Antonio. Bueno, yo les hago un vaticinio aquí hoy 4 de noviembre. Yo creo que este rol de las mujeres en las juntas y en todos los estamentos de la sociedad se va a acelerar. Yo creo que este va a ser el siglo de la mujer y ya era hora de que así fuera. Yo creo que a las ideas les llega su momento. No se olviden que venimos de unas tradiciones machistas ancestrales, históricas, de cientos de años. O sea, no es sino recordar el caso de Colombia. Es reciente la historia de la primera mujer egresada de la Nacional, es reciente la historia del voto femenino, en fin. Entonces, estamos cambiando esas estructuras, estamos quitándole el velo y sacudiendo una sociedad tradicionalmente machista. Fíjense, yo no sabía lo del 30%, realmente no sabía, y siempre me preguntaba, ¿por qué 30 y por qué no 50? Ahora, yo crecí en un entorno donde las mujeres jugaban un rol determinante. Mi abuela materna que nació a principios del siglo XX, fue fundadora de la Cruz Roja y una activista humanitaria. Entonces me acostumbré a eso, quizás me crecí en ese ambiente y estoy convencido de que el momento de la mujer está llegando. Yo creo que estas iniciativas como ustedes, y como dice Rosario, hace visible el rol de la mujer, demuestra la importancia que tienen, de manera que yo creo que estamos en el momento en que, sin ninguna duda, y con todos los méritos, la mujer ocupa el sitial que debe ocupar en la toma de decisiones, en participaciones que antes estaban solamente reservadas a los hombres sin razón ni justificación de ninguna clase, distinta al machismo tradicional que ha sido practicado y sigue siendo practicado en nuestras sociedades. Nuestra tarea es combatir esa actitud, ¿verdad? Entonces yo sí creo que lo mejor está por venir y nosotros vamos a ser unos difusores de eso con demostraciones fehacientes, de verdad, de por qué las decisiones son mejores, de por qué las juntas directivas son más divertidas. Nadie ha dicho eso, pero son más divertidas sin ninguna duda. Y yo creo que el otro tema que me parece que valdría la pena mirarlo, en esta discusión que se está dando con toda esta crisis que demostró la fragilidad de la humanidad, digamos, estamos hablando de ayudar más a la gente. Estamos invocando más el rol del Estado para ayudar. Aquellos que no gustaban del Estado, yo creo que hasta ellos están repasando eso. Pero en todas estas ayudas condicionadas de ingresos solidarios o de rentas mínimas y todo ese tipo de iniciativas, yo creo que hay que poner en el centro a la mujer. Yo creo que sería muy útil, por ejemplo, si esas rentas básicas, a donde se pueda, si es que esa discusión llega a prosperar, o ingresos solidarios, se le diera a la mujer. Porque el empoderamiento que tiene una mujer teniendo un cheque de 500 o 600 mil pesos sin ningún tipo de condición, a lo mejor, y sería una discusión interesante, la empodera de una manera increíble y la libera de ese yugo machista y de ese yugo violento que a veces vemos en las sociedades pobres de nuestras comunidades. Entonces yo estoy absolutamente convencido de que es el siglo de la mujer, de que tiene que jugar un rol preponderante por su condición, por todas las características que tiene, y yo creo que iniciativas como estas, en las que yo estoy muy contento de participar, van a lograr lo que nosotros queremos, que sea un rol cada vez más digno y preponderante de la mujer en la sociedad del siglo XXI. Antonio, muchas gracias. Nos vamos entonces con tu vaticinio del 4 de noviembre, el siglo de las mujeres, y definitivamente las mujeres en el centro para atender toda esta crisis, que es la perspectiva y lo que estamos haciendo desde este gobierno. Quisiera ahora darle la palabra a María Fernanda Suárez, por favor. ¿Pasó? ¿Aló? Ahora sí. Te escuchamos. ¿Ya? Te escuchamos. Bueno, quisiera resaltar un punto, y es el tema del rol de los hombres dentro de toda esta transformación. Yo creo que para lo que Antonio menciona, que se dé realmente el siglo de la participación femenina en el campo laboral,
resaltaría el punto de David, de cómo tenemos que hacer una transformación cultural desde los hombres, y Rosario, pues que nos mencionó, digamos, que si no hacemos un cambio ya bien significativo en el nuevo trabajo, pues no es solamente la pandemia, sino que la transformación del trabajo lo único que va a hacer es ampliar las brechas que hoy tenemos. Y el punto es que yo creo que va a ser difícil que tengamos equidad de género en la vida laboral si no tenemos equidad de género en la sociedad y sobre todo en el cuidado. Creo que ese es un punto que dijo Rosario y es la carga que tiene hoy en día la mujer en el rol de cuidador. Y ahí invitaría a David, a Antonio, a todos, a Rosario, a Ana Fernanda y a todo este club de 30%, que casi siempre los programas de género los enfocamos en qué tenemos que hacer para las mujeres. Y yo creo que hay un rol muy importante en cómo podemos transformar la sociedad para que los hombres asuman ese rol de cuidadores. Cuando nacen los hijos, y aquí creo que hay un rol de las mujeres muy grande, yo descubrí una cantidad de machismos que yo tenía cuando nacieron mis hijos, porque genuinamente creía que yo era mejor cuidador que mi marido. Y yo creo que si las mujeres creemos que nosotros somos mejores cuidadoras que los hombres, ahí va a ser muy difícil que como sociedad logramos nombrar estas barreras. Creo que para que la sociedad avance de verdad, tenemos que tener equidad en el cuidado. Para eso las primeras que tenemos que abrir la creencia de que somos tan buenos cuidadores, hombres como mujeres, es absolutamente fundamental. Y creo que desde el punto de vista de las empresas, ser capaces de abrir todos esos espacios para los hombres, para que los hombres vayan a las reuniones de los colegios, para que los hombres tengan espacio para cuidar a sus hijos, va a tener una manera de impactar la sociedad muy amplia. La manera como los niveles directivos de las organizaciones, los presidentes, las juntas directivas le den importancia a ese cuidado de sus hijos o de sus adultos mayores, va a ser un ejemplo muy significativo para todas las generaciones que vienen. Yo creo que la generación pandemia y la generación Zoom y la generación millennial es una generación que le interesa mucho más el balance con la vida personal, y que ahí tenemos una oportunidad de cultivar. Pero creo profundamente que si la sociedad no avanza en que los hombres participen más en el rol de cuidadores, va a ser difícil que logremos alcanzar una equidad de género en la vida laboral. María Fernanda, muchas gracias. Clave ese tema de avanzar en tener un equilibrio de los roles del cuidado que, sin lugar a dudas, sobre todo ahorita en la pandemia, exacerbó mucho más esa condición crítica pues, que en este momento están enfrentando muchas mujeres en Colombia y que también es un reto del mundo. Y terminamos este segundo panel con Ana Fernanda. Ana Fernanda, adelante. Bueno, pues esto de ir de última no está siendo rentable porque entonces ya yo iba a decir lo que iba a decir María Fernanda. Pero me parece que me parece que aprovechemos y repetimos, porque lo cierto es que la pasamos hablando de la equidad laboral o de la participación de la mujer en el mundo laboral y además lo ponemos, y perdónenme porque yo creo que todos estos esfuerzos son positivos, pero es como chistoso porque es como que nos van a abrir las puertas, es como un favor que nos van a hacer, porque hemos visto que el trabajo es un derecho y entonces pues claro, tendríamos que tener acceso, pero es que resulta que el cuidado también es un derecho. Es que nosotros somos seres humanos. Me ha encantado oír a David hablar de la humanidad en tantas ocasiones. Es que somos seres humanos. Los seres humanos tenemos que cuidar a los otros seres humanos. Ese es un derecho que tenemos. Nosotros tenemos que acompañar a nuestros adultos mayores, acompañar a nuestros padres cuando van a morir. Es una cosa importante para el ser humano, porque el ser humano es un ser emocional, no es un ser empresarial. Puede que haga empresa, etc. Bueno, yo todavía no, pero ya lo haremos. Pero lo cierto es que ese ser humano tiene esa necesidad de cosas emocionales y lo hemos querido como divorciar, como si en ese ámbito laboral no se pudieran hablar de esas cosas, ahora como lo mencionaba María Fernanda, y entonces de alguna manera hemos soslayado el hecho de que también al excluir al hombre de ese ambiente doméstico, le hemos arrebatado un derecho. Y te digo una cosa, yo realmente sí creo que soy mejor cuidadora que el papá de mi hija, pero eso no importa, es que él es el papá. Y él tiene el mismo derecho que tengo yo, así la peine al revés, o no la peine la mayoría de las veces. No importa. Él tiene derecho a irla a ver vestida de árbol de Navidad en la hora de Navidad donde no hizo nada durante una hora.
se quedaban ahí paraditas, disfrazadas de árbol de Navidad. Eso es un derecho. Los señores tienen derecho a acompañar a sus enfermos en la clínica y no tendrían por qué recibir un cuestionamiento de nadie respecto de ¿y dónde está su señora? ¿O es que usted no tiene una hermana? Entonces, yo creo que se nos olvida un poco que es que el cuidado de los otros seres humanos no es solo un deber, es un derecho que nos hace más humanos. Y esto, por ende, la discusión de la equidad de género es una lucha por la humanidad. Y por eso es que es tan llamativo que siempre lo pongamos como si fuera una cosa por la que tengamos que pelear, llamémoslo así, las mujeres, porque es que realmente esto es el beneficio de todos, de la humanidad de todos. Ana Fernanda, muchísimas gracias. Y damos entonces inicio al tercer segmento de este panel, al último, donde vamos a plantearles una pregunta y es de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido, ¿cuáles son las principales barreras que en este momento no están permitiendo a las mujeres poder acceder a esos cargos de nivel decisorio? Ya hemos hablado de muchas de ellas, pero sobre todo, ¿cómo podríamos superar esas barreras? Que también se han planteado reflexiones sobre el tema. Y bueno, para mejorar entonces la rentabilidad de este panel, como Ana Fernanda lo sugería, vamos a empezar entonces con Ana Fernanda en esta primera aproximación a esta pregunta. No, en esta no, porque en esta que necesitaba oír que me soplaran un poco más de ideas. Equidad. Entonces, realmente yo creo que hay una cosa que también mencionaban ahora mis colegas y de panel, por lo menos, y es que yo creo que tenemos que seguirnos haciendo más preguntas y de hecho, ¿por qué no le preguntamos a la gente? ¿Por qué no le preguntamos a nuestras organizaciones qué les hace falta? ¿Por qué no abrimos qué es lo más vulnerable que vamos a hacer si les preguntamos, oiga, usted en su rol, en un rol que además ha cambiado porque esta pandemia nos ha afectado a todos? Es decir, hoy en día tenemos una cosa que ha sido, yo quisiera ser tan optimista como Antonio, pero yo realmente estoy críticamente preocupada por el impacto de la pandemia en nuestro género, críticamente preocupada, es decir, los datos de desempleo que veo me generan una impotencia porque además no sé muy bien cómo movernos. Si veníamos despacio, ahora imagínense cómo voy a compensar el retroceso. Pero no importa, yo me voy a quedar con la idea de que este es el siglo nuestro y que vamos a lograr recorrer esas distancias. Pero lo cierto es que tenemos que hacernos más preguntas y tenemos que preguntarles más a las personas qué necesitan. ¿Qué es lo que necesitan esas mujeres que están en nuestras organizaciones? Y hoy en día creo que cada vez más qué necesitan nuestros hombres. Porque como decía María Fernanda, si yo quiero que esas mujeres puedan llegar a esos protagonismos, yo necesito que tengan la tranquilidad de que hay alguien que se va a encargar del cuidado porque la humanidad no se cuida sola. Fíjense, verán, necesita de alguien que esté a su lado cuando es vulnerable, que no es todo el tiempo. Entonces, para poder hacer eso tenemos que preguntarnos nosotros si estamos haciendo lo suficiente y preguntarles a nuestras organizaciones qué les hace falta. Porque muy probablemente hay cosas que están a la mano de nuestras organizaciones para poder construir sobre ese talento humano que yo creo que estamos todos de acuerdo es el activo con el que contamos. Todo lo demás se lo van a inventar, ya se darán cuenta que hoy en día todo lo que nosotros aprendimos a manejar chiquitos ya no funciona, ya el clutch no importa, ya un montón de cosas que nos costó trabajo emprender ahora resulta que ya no porque es con el celular. Pero el talento humano, ese es el activo sobre el que tenemos que construir y yo creo que le preguntamos poco. ¿Qué necesita? ¿Dónde se siente agobiado? Y lastimosamente me parece que no vamos la milla extra para preguntarle de qué necesita a nivel personal. Entonces muchas veces nos mandan donde un coach, pero eso es para hablar del tema laboral y resulta que muchas veces es un tema emocional el que realmente nos está jalando hacia atrás a hombres y a mujeres para dar nuestra mejor expresión de nosotros mismos para hacer lo que soñamos ser. Y yo creo que preguntar, involucrar a las personas en esta discusión es una cosa clave que hacemos poco. No sé muy bien por qué, no sé qué nos da miedo. Gracias. Ana Fernanda, muchas gracias. Mejoró increíblemente la rentabilidad, Ana Fernanda, con ese cambio. Bueno, ahora le damos la palabra entonces a Antonio Celia.
Bueno, yo fíjate que siempre, ella siempre contesta bien, de última o de primera, o sea que eso es una rentabilidad constante y creciente. No, yo soy optimista preocupado porque ciertamente, digamos, soy consciente de los efectos de la pandemia. Me preocupan las cifras, las he revisado mucho. El tema de la pobreza es terrible, somos mucho más pobres de lo que pensábamos aún antes de la pandemia. El peso de los alimentos en el hogar está siendo cada vez mayor. El tema de la vivienda y el alquiler es un tema muy serio. Pero hay varias circunstancias que a mí me permiten ser optimista. Primero, que hay una conciencia sobre el asunto. Segundo, aquí hay un tema que también hay que no se puede soslayar, y es que miren hoy en día la cantidad mucho más numerosa de mujeres profesionales que hace 40 o 50 años. O sea, no nos circunscribamos a un ámbito relativamente pequeño de tiempo. Las transformaciones a veces toman tiempo, lamentablemente. A veces uno quisiera acelerar esos cambios, pero no se puede por cualquier cantidad de razones que nosotros no controlamos. Entonces, si uno mira hace 40, 50 años, el número de profesionales con educación secundaria superior en Colombia era infinitamente inferior a lo que es hoy. Es decir, hoy en día hay conciencia, casi que en algunos casos inclusive por necesidad, la vida se ha vuelto costosa, es necesario que la pareja trabaje y eso ha hecho que las mujeres acudan a educación superior. Entonces, el acceso a educación superior, que para mí es un tema importante, es cada vez mayor. Ahora bien, en tratándose de todos estos temas de pobreza y de toda esta situación social tan dura, yo creo que hay que aumentar considerablemente las ayudas a la gente basados en la mujer, en la familia, en el núcleo de la casa, que es la mujer, sin que eso quiera decir que el rol del padre, del hombre, del marido, no sea tan significativo como siempre lo ha sido. Es decir, yo creo que sí se trata y se ha logrado de darle más visibilidad, más poder, más autonomía, más potencia a las mujeres por el papel que desempeñan y que no estén relegadas como han estado, como estuvieron durante mucho tiempo, a unos papeles absolutamente secundarios, predeterminados, aburridos y esclavizados. Entonces yo sí creo que en ese orden de ideas hay mucho por hacer. Hoy ya, mira, este solo hecho, ya ustedes tienen una lista interminable de gente que puede ocupar cargos con absoluta solvencia en juntas directivas. Son avances, son pasos que se están dando y yo, como soy un convencido, como no sé si esto es de estirpe liberal, creo que sí, que no hay soluciones absolutas, que el mundo no es binario, creo en el gradualismo y los cambios en Colombia se dan en tiempo. Solamente les pongo un ejemplo. Hoy en día la cobertura de salud con todos sus problemas es casi universal. Eso se logró en 20 años y ha sido una de las revoluciones notables que este país ha logrado. Entonces, a veces queremos que las cosas pasen rápido, pero no se puede. De manera que yo creo que hay que recordar el gradualismo. Hay una oferta de mujeres profesionales ávidas de aportar a la sociedad y hay que tenerlas en cuenta en esta crisis, muy especialmente porque el desempleo joven, femenino, si uno mira ese rubro, yo sé que hay una preocupación gigante y habría que focalizar unos esfuerzos especiales en ayudas del Estado generosas en esa categoría. Antonio, muchas gracias. Destacar ese último punto que tú anotas, que efectivamente ahí tenemos un enorme reto como gobierno y como sociedad de ese segmento. Hay un tema serio ahí. De desempleo femenino que es realmente crítico y en el que pues estamos tomando cartas sobre el asunto. Quisiera entonces ahora darle la palabra a Rosario Córdoba sobre este mismo tema. Gracias, Heidi. Bueno, yo creo que pues, la pregunta era que cuáles son esas barreras, ¿no? Entonces yo pienso que aquí tenemos barreras culturales y sesgos que están presentes a lo largo de la vida de tanto de los hombres como de las mujeres. Y yo creo que esos sesgos incluso están desde antes de nacer. O sea, el niñito o la niñita nace y de acuerdo con su género se le da un tratamiento, ¿sí? Y las expectativas con respecto a la vida de ese hijo o de esa hija son bien diferentes desde el momento en que nacen. Y es un poco lo que también mencionaba María Fernanda, o sea, como que uno no cree que uno sea así, pero sí existe en nuestra cultura y existe como esas necesidades, yo no sé si es de continuación de la especie o qué, pero como de prolongar ciertos estereotipos. Y esto se sigue afianzando a lo largo de la vida, se hace en los colegios y hoy en día incluso, digamos, hay unos tratamientos a niños y a niñas que los van como ubicando en diferentes canchas desde el comienzo de la vida.
Luego en la universidad, dice Antonio, y con toda la razón, hay más mujeres profesionales, pero Antonio, lo más tenaz de toda esta situación es que hay más mujeres, como el 56% de mujeres versus un 44% de hombres en general. Las mejores notas las sacan las mujeres en las universidades, pero cuando salen, ¿no es cierto?, a su vida laboral, desde el momento en que empieza como esta relación laboral, las cosas empiezan a cambiar. ¿Y por qué? Porque hay un patrón muy claro para un hombre. No, yo mi vida es ser profesional, ser exitoso, todos quieren ser gerentes desde que les hacen la primera entrevista. Las mujeres tienen otros pensamientos que vienen de toda esta carga, de toda una vida. Bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Y mis hijos? ¿Y mi marido? ¿Y mi casa? ¿Y cuál es mi rol en esta sociedad? Y muchas veces, digamos, ese peso tan grande pues hace que las mujeres no sigan una carrera profesional, pese a que tienen todo el potencial, todas las competencias necesarias para hacerlo. Pero adicionalmente, y algo que yo he venido pensando últimamente, se le echa la culpa, digamos, a los hombres muchas veces del techo de cristal y de que las mujeres no puedan surgir. Pero a veces yo pienso que las mismas mujeres toman la decisión de no comprometerse más, o sea, y quizás porque no tienen esa pareja que las acompañe, no sé, pero de no meterse en esos cargos de responsabilidad, porque eso verdaderamente es costoso para la vida de una mujer, y quizás porque de alguna forma nos formaron, porque todas estamos metidas en ese mismo cuento, con que ese no era definitivamente nuestro rol, y que entonces que si no logramos como tener esa ambición de llegar a este cargo, tampoco importa mucho porque eso tampoco era lo que se esperaba de nosotros. Entonces hay barreras culturales que nos llevan a nosotros, a las mujeres también muchas veces a tomar decisiones y que le echamos la culpa a los hombres, pero que ambos necesitamos trabajar, tanto hombres como mujeres, para poder tener una sociedad mucho más igual y mucho más equitativa en esos roles del hombre y la mujer. Muchas gracias, Rosario. Y cerramos entonces este panel con David Bojanín. Bueno, a ver, yo quisiera hacer una reflexión también desde el punto de vista de la parte socioeconómica. Hemos hablado de las barreras para las mujeres profesionales, pero esas son las mujeres que tienen oportunidad de estudiar y de poder aspirar a un empleo mejor y todo esto. Pero hay una cantidad de mujeres en nuestro entorno, y no solo en Colombia, sino en muchos países parecidos a Colombia, que no tuvieron la oportunidad de estar, y entonces tampoco tienen la oportunidad ni siquiera de tener un trabajo. Y esas son las mujeres que más sufren las consecuencias del machismo y de la cultura machista que tenemos, porque son mujeres que tienen como propósito en la vida buscar un hombre que las proteja, que les dé el sustento y que las, digamos, la palabra que las mantenga. Entonces, vemos en nuestra sociedad una cantidad de mujeres pobres, con varios padres y ningún compañero permanente. Son cabezas de hogar y no tienen forma de trabajar. Yo creo que en esto también hay que reflexionar en las empresas y en las normas laborales, porque todo lo que las mismas centrales obreras son machistas y están buscando beneficios en general económicos y todo esto, pero no están pensando en la mujer, y a la mujer hay que empoderarla para que no tenga que depender de los hombres. Una mujer que puede trabajar y que puede valerse por sí misma, es una mujer que no va a tener ese problema de que tiene que depender de un hombre. Y entonces el día que se case, se va a casar por amor y porque quiere conformar un hogar y tener una relación estable, pero no para que un hombre la mantenga porque tiene un hijo con él. Y yo creo que ahí hay un trabajo importante que hacer. Entonces, más bien lo que se debería buscar en el entorno laboral es cómo las empresas le resuelven a las mujeres
algunos problemas propios de la maternidad y del cuidado de sus hijos, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Vemos muchas empresas en el mundo que tienen sus salas de guardería. Hoy ya se tienen las salas de lactancia, que me parece un avance importantísimo. Pero debería haber sitios en las empresas para que las mujeres pudieran tener sus hijos ahí y no estar preocupadas de que me tengo que quedar en la casa porque no tengo con quién dejar a mis hijos. Y entonces esa sí que es una barrera para poder trabajar y adquirir como esa autonomía y esa capacidad de valerse por sí misma en el campo económico. Y eso todo tiene unas raíces muy profundas en los temas del machismo y de cómo se maneja esta sociedad. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo importante por hacer, porque si no cambiamos eso, vamos a tener una sociedad muy enferma por mucho tiempo, porque ese es uno de los aspectos que nuestra sociedad no ha sido capaz de cambiar, y es cómo empoderar más a las mujeres. Me gusta lo que dice Antonio, por ejemplo, en ese tema de los subsidios, que ahora a raíz de la pandemia se han aumentado y todo eso. Los subsidios deberían buscar empoderar a las mujeres que son cabezas de familia, para que ellas no tengan que depender de un hombre que a lo mejor las maltrata o no hay una relación afectiva, y eso es una relación pues que no tiene razón de ser. Entonces ahí hay un tema social que yo creo que tenemos que observar con mucho cuidado, y tiene que ver con el machismo y tiene que ver con la manera como esta sociedad ha manejado el tema de la mujer. Heidi. Antonio. No, yo no me resisto, perdón, no me contengo una idea que tengo hace rato y que he validado ahora con unas lecturas que he tenido, y es: cada vez se le da más importancia en el mundo a la lectura en voz alta. Hay unos programas en algunas sociedades, en algunas comunidades, donde enseñan a mujeres a leer muy bien, y como complemento de las clases se reúnen ahora, con todos los cuidados del caso, a escuchar que una mujer vecina de la comunidad le lea en voz alta durante un tiempo determinado. Eso parece que tiene unos impactos enormes en el aprendizaje, en la convivencia, y yo creo que sería como una buena idea, ya que tú eres la consejera, tomar como unos planes pilotos, enseñar a 100, 200 mujeres en zonas necesitadas, en comunidades con carencia, enseñarlas a leer bien, es decir, con entonación, con cadencia, con ritmo, y que le lean cualquier cosa a 40, 50 niñitos. Serían unos programas muy lindos y tendrían un impacto enorme por lo que he leído. Ahora te mando el libro que tengo sobre eso, pero creo que sería una buena ocasión, habida cuenta de las dificultades que pasamos. Antonio, muchísimas gracias. Muy buena tu idea. Tomamos atenta nota. Además, creo que es una terapia muy importante para tanta conflictividad, que por supuesto clave para las mujeres y también sería muy útil para los hombres, pero tomamos atenta nota y muy seguramente que lo vamos a implementar con unas poblaciones de mujeres focalizadas que tenemos, que creo que sería de gran impacto para ellas y para sus entornos. Bueno, y ahora sí, cierre de broche de oro con este panel, con María Fernanda Suárez. María Fernanda, por favor, adelante. Bueno, no, pues yo solamente añadiría una cosa y me referiría al club del 30%, que es lo que nos tiene aquí. Creo que sorprende mucho que realmente cuando uno ve los avances en los temas de equidad de género son absolutamente mínimos en los últimos 5 años. Y creo que tenemos que ser muy contundentes como sociedad en que tenemos que tener unas metas, así como tenemos metas de crecimiento económico, metas de reducción de la pobreza, bueno, metas de muchas cosas, en que este sea realmente algo que se nos vuelve un inadmisible dentro del sector empresarial. Acá se ha hablado de la reputación, de la importancia, hay innumerables argumentos de por qué esto no es por hacer el bien a alguien, sino porque realmente es bueno para las empresas y bueno para las sociedades. Entonces yo creo que sí tenemos que ser más vehementes y enfáticos, que si nos hemos puesto una meta del 30% para el 22, creo que en marzo, que es la elección de juntas directivas, ojalá lo alcancemos, porque ha sido contundente en esta discusión y es inadmisible que hoy todavía esto tenga que ser una discusión y no una realidad. Y nosotros mismos, que somos partes de muchas juntas directivas, debemos asegurar
que en ese momento en que se van a conformar las planchas, que se va a votar como accionistas, pues no debería ser admisible para uno participar en juntas directivas que no estén buscando tener ese 30%. Hay candidatos, yo creo que este club busca ayudar a las empresas a eso y definitivamente creo que una barrera es que no hemos sido mucho más contundentes con las metas que tenemos que alcanzar y muchas veces nos quejamos de las cuotas, pero si las metas no se alcanzan de manera natural, pues esto se convierte en una barrera. María Fernanda, muchísimas gracias. Bueno, le agradezco. Con esto damos entonces por terminado este panel, planteando algunas reflexiones. Le agradecemos a todas las personas, a todos los directivos y las directivas de las diferentes empresas que nos acompañan hoy. Creemos que hemos tenido un panel muy enriquecedor, pues con la experiencia de las personas más destacadas, hombres y mujeres en participación de juntas directivas. Yo quisiera hacer un par de reflexiones a modo de resumen, de síntesis, de cierre, y es que en primer lugar, pues quedó totalmente argumentado de por qué la importancia de tener más diversidad y sobre todo tener más participación de mujeres en juntas directivas. En eso creo que hay un consenso generalizado. Frente a la pregunta de cuáles son las barreras, me pareció también muy interesante la reflexión que nos plantearon los 5 panelistas de la importancia de hacer una transformación cultural, de desaprender ese machismo pues, que hemos vivido históricamente y de aprender esa equidad y de aprender esa necesidad imperativa de diversidad tanto de hombres como mujeres. Y quisiera terminar con una reflexión que nos plantea ahorita María Fernanda y es súper clave. Primero, la importancia en estos temas de discusión de políticas públicas de empoderamiento a las mujeres. Parte de subir el estatus y el nivel de esa política pública es efectivamente ponernos metas, como ella lo mencionaba, como tiene metas el sector macroeconómico, como tiene metas el sector infraestructura, etcétera. Lo mismo hemos planteado para esta política de equidad de género, por eso la importancia de este club del 30% y de avanzar en ese 30% de aquí a 2 años. Con un trabajo específico, hoy con el anuncio, con el lanzamiento de este club del 30%, viene una labor muy importante que vamos a focalizar en las empresas más grandes del país, en las empresas públicas, en las empresas privadas, un trabajo de pedagogía con todos ustedes, con todos los empresarios y las empresarias que nos acompañan hoy en este evento, un trabajo personalizado de por qué es tan importante tener más mujeres en juntas directivas, más rentabilidad, más sostenibilidad. Definitivamente es un negocio gana-gana para las empresas y para la sociedad en su conjunto. También, como se mencionaba a lo largo de esta presentación, muchas veces el tema o la inquietud que hemos encontrado en los empresarios es ¿dónde están las mujeres? Pues efectivamente ya tenemos una base de datos consolidados de mujeres con excelente perfil en diferentes sectores, con diferentes perspectivas para poder alimentar y para poder conformar esas juntas directivas, perfiles que van a estar a disponibilidad, por ejemplo, en la página de la Vicepresidencia de la República, en la página de la Consejería, también en la página del Club del 30%, para que no hayan excusas y para que efectivamente podamos hacer ese cambio transformacional. Y pues también quiero reiterar, como lo decía María Fernanda, que este es un tema con contundencia, que debemos tener unas medidas muy específicas. Por eso también quisiera mencionarles que bajo el liderazgo de la vicepresidenta en este momento estamos trabajando en un proyecto de ley para mirar la viabilidad de esas cuotas de participación de mujeres en juntas directivas, pensar en unos incentivos a las empresas que puedan acelerar mucho más ese camino y también mirar cómo podemos generar unos incentivos para esas políticas de equidad de género que necesariamente deben implementarse en las empresas. Y cierro con este tema que va muy asociado al desaprendizaje de ese machismo y de esos estereotipos, donde también hubo consenso por parte de todos los panelistas que es realmente un tema crítico, sobre todo en esta crisis de la pandemia, y es los roles del cuidado. Los roles del cuidado que empiezan desde el hogar. No podemos hablar de una política de equidad de género si no tenemos esa política o si no tenemos esa equidad de género desde el hogar, desde la sociedad. El gobierno, por supuesto, que tiene un rol, pero es un tema de corresponsabilidad, de cómo asumimos entre todos ese tema de economía del cuidado, porque esta mayor recarga que hemos visto en este COVID en Colombia y en el mundo, porque reitero, este es un reto que está enfrentando el mundo. Si no hacemos esa transformación, esto realmente va a tener unos impactos muy complejos, ya los estamos viendo,
en la economía y en el bienestar, pero sobre todo en la población de las mujeres y en sus familias. Entonces, nos vamos de este panel con esa meta del 30%, con el lanzamiento hoy de esta iniciativa, de esta alianza público-privada, el Club del 30%. Les agradezco a todas las personas que nos acompañaron hoy en este evento. Los invitamos a que sean embajadores, embajadoras, replicadores de este mensaje tan importante de tener a más mujeres en juntas directivas, y también los invitamos para que se unan a este movimiento. Necesitamos más aliados, más sponsors, más de esos hombres super champions, como tuvimos hoy la oportunidad de ver con David Bojanini, con Antonio Celia, con Juan Carlos Mora y con Juan Pablo Córdoba, y también más mujeres como ese panel de lujo que tuvimos con María Fernanda Suárez, con Ana Fernanda Mayhuashka, con Rosario Córdoba. Así que pues damos por terminado hoy el panel, les agradecemos su presencia, y para terminar los dejo con un video sobre una reflexión y sobre el mensaje central de por qué necesitamos a más mujeres en juntas directivas y por qué nace hoy este Club del 30%. Muchas gracias a todas las personas por su participación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. ¿Sabías que las empresas con mayor participación de mujeres en cargos directivos tienden a ser más transparentes y socialmente más responsables con sus grupos de interés? Convencidas de que las empresas obtienen un mayor retorno de la inversión y que los países tienen un incremento en el PIB al tener mujeres en cargos directivos y juntas directivas, estamos trabajando para lograr este objetivo. Es muy importante desde nuestros órganos de decisión de las empresas, las juntas directivas, dar ejemplo de inclusión. Y ahí nace el 30% Club, iniciativa que entre otras busca que en los órganos de decisión mínimo el 30% sean mujeres. Es por esto que llega a Colombia el Club del 30%, una iniciativa global que busca generar mayor participación femenina en las juntas directivas de las empresas de nuestro país. Que cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, desde donde trabajaremos de manera articulada en la creación de políticas que generen espacios de empoderamiento para la mujer. Nuestra meta es ambiciosa. Al 2024 lograremos que las empresas listadas en Bolsa de Colombia tengan al menos 30% de mujeres en sus juntas directivas. Cumpliendo este propósito, tendremos empresas más rentables, con mejor reputación y con más altos estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Creemos en el poder transformacional de las mujeres desde las empresas para construir un mejor futuro para nuestro país. Puesto que existe una amplia evidencia con relación al balance de género en las juntas directivas y la generación de resultados financieros, administrativos y humanos extraordinarios.